Buenos días, hermanos. Estamos ya para compartir un tiempo alrededor de la mesa, que se sirve en torno a la palabra del Eterno. Cada día se sirve esta palabra. La tenemos al alcance de la mano todos los días, ¿sí? Pero en este día en especial nos sentamos a compartir de su palabra. Por eso yo les agradezco por este tiempo que ha apartado cada uno para escuchar su palabra. También le doy gracias al Eterno porque nos ha permitido de que podamos tener un tiempo apartado para sentarnos en esta mesa y poder alimentarnos de la palabra de nuestro Padre. Y venimos estudiando desde hace ya unas semanas este capítulo 15 de Shemot de Éxodo, en el cual vamos a estar viendo hoy día, del cual vamos a estar viendo en este día el verso 11. Únicamente. Acuérdense, ustedes dirán, nada más que un verso vamos a estudiar y a veces ni el verso completo, porque es un estudio verso por verso y a veces nos detenemos en particular en alguna palabra y comentamos y vemos que trasciende esa palabra más allá de lo que muchas veces esperábamos o se veía así a primera vista. Bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar con este estudio que, bueno, lo vamos a titular ¿Quién como el Eterno? ¿Quién como el Eterno? No estamos diciendo qué como el Eterno, ¿sí? Eso, prestemos atención a esa diferencia, sino ¿quién como el Eterno? Amén. Mi camo Yahweh. Amén. Bien. Bien, mi kemo Yahweh. Pero vamos a verlo cómo se pronuncia. Dice el verso 15 de Shemot de Éxodo, en su verso 11, que recordemos que este es el cántico de Moshe, ¿verdad? Es el cántico que expresó Israel en el momento cuando ya habían cruzado el mar y vieron las aguas volverse sobre aquellos que los venían persiguiendo. Amén. Bien, y fíjense lo que dice este verso, que seguramente ustedes van a decir, cantamos en alguna ocasión una letra como esto que dice acá en alguna canción, en alguna adoración, en alguna alabanza. Y dice así, ¿quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? Ese es lo que nos empieza esa primera parte. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? Dice, ¿quién como tú? Vuelve a repetir el verso. En dos oportunidades pregunta, ¿quién como tú? Yahvé. Y dice la tercera parte del verso, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios. Amén. Bien, y este es el verso que vamos a estar estudiando hoy día, pero nos vamos a detener en la primera parte del verso. Bien, ¿qué dice? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a detenernos en esto. Esta traducción que hemos podido compartir ahora es la traducción de la Biblia textual, ¿sí? Bien, que es de la Sociedad Iberoamericana. Bien, vamos a ver otras traducciones y vamos a ver si difieren en algo, ¿sí? Vamos a ver la traducción realizada por Diego Ascunce, la traducción le ha llamado Israelita Kadosh, que dice, ¿quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Sí? Bien, ¿quién es como tú? Sublime en Kedushá, que en realidad ese es el término correcto en hebreo, ¿no es cierto?, para santidad. Dice, imponente en esplendor, haciendo maravillas. ¿Sí? Bueno, varía un poquito la traducción, es que cuando lo analizamos un poquito el verso presenta algunas dificultades quizás para el traductor, por eso varían de unas tradiciones a otras. Vamos a ver, por ejemplo, la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Tengo dudas si es la Biblia de Jerusalén, después ustedes lo pueden verificar, porque me parece más bien que nos hemos equivocado en el rótulo y es la Biblia Torres Amat, ¿sí?
Torres Amat. Bien, y dice lo siguiente: ¿quién hay entre los fuertes a ti semejante, oh Señor? Dice, ¿quién hay? Torres Amat, sí. ¿Quién hay semejante a ti? Tan grande en santidad, terrible y digno de alabanza, bueno, por supuesto, y autor de prodigios y maravillas. Bien, entonces nosotros vemos que varía la traducción de que hace la Biblia textual respecto de las que hacen otras Biblias, pero la mayoría de las traducciones digamos así, se ajustan a cómo traduce la Biblia textual en esa primera parte, que ¿quién como tú entre los dioses? Fíjense que estas dos traducciones que hemos traído de muestra no habla de dioses, sino que habla de fuertes o de poderosos. Bueno, entonces uno dice, ¿por qué esta diferencia? Entonces uno investiga un poquito más para ver de qué se tratará. ¿Quién como tú? Entonces decimos, ¿qué dice? ¿Entre los dioses o entre los poderosos? Bueno, es que hay diferencia entre hablar de dioses y hablar de poderosos, ¿no es cierto? Dioses, estamos hablando de deidades, claro, estamos hablando de falsas deidades, y poderoso estamos hablando de todo aquel que detenta poder, ¿sí? Bien, dioses se ha traducido así desde el hebreo en el término Elim. Fíjense, no Elohim, sino Elim, ¿sí? Bien, el diccionario Strong define esta palabra Elim asignándole el número de orden H410 y dice él. Está hablando Strong del singular acá, fíjense. ¿Y qué significa? Fortaleza, como adjetivo poderoso. Específicamente, cuando se refiere al Eterno, el Todopoderoso. Se usa también este término a veces con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. ¿Ven? Se acerca más bien al concepto de poderoso que al concepto de Dios, ¿sí? Entonces, el lim es el plural de él y significa predominantemente poderoso. Hay que hacer un comentario a veces sobre los diccionarios bíblicos, que cuando asignan el significado a la palabra, por supuesto que se ajustan, digamos, a lo que sintácticamente la palabra significa en el idioma original. Y a veces le agregan otros significados que devienen más bien de la teología que de la lingüística. ¿Por qué? Porque otros traductores han traducido antiguamente esa palabra de esta o aquella manera. Entonces le agregan significados a la palabra. Básicamente, Elim significa poderosos, ¿no es cierto? Pero en otras traducciones antes también la palabra Elim se ha traducido como dioses. Entonces, el diccionario dice esta palabra también significa dioses. Y bueno, hay que analizar más a fondo eso, pero lo cierto es que ese significado de dioses más bien viene de la teología o de otros traductores que en base a ciertas teologías tradujeron así. Bien, entonces queda hecha esa salvedad que nos sirve para cuando estudiamos, usamos quizá el diccionario Strong u otros diccionarios, tenemos que ver si son diccionarios bíblicos, tenemos que analizar con cuidado cuántas significaciones le añaden a la palabra, porque podría ser que algunas vengan de una interpretación teológica y no del significado real de la palabra. Sobre este caso no vamos a hacer ningún aporte en ese sentido. Vamos a ver el texto en hebreo, ¿sí? Tal como se lo ve en la escritura. Fíjense, dice en hebreo, que claro que acá está fácil leerlo porque por supuesto está escrita la transliteración. Dice, mi kamoja ba'elim Yahvé. Bien, entonces, fíjense, entonces que esta mi es la expresión interrogativa, ¿quién? ¿Sí? Cuando yo digo mi ata, estoy diciendo ¿quién eres tú? ¿Sí? Mi ata, ¿quién eres tú? O bueno, mi u, ¿quién es él? O mi, ¿quién es ella? Esa palabra mi significa, es la expresión interrogativa. Luego dice
Kamoja. Bueno, en hebreo la palabra, el comparativo como se parece al del castellano. Suena parecido, como, ¿sí? Puede variar en las vocales. Normalmente no se pronuncia esa primera vocal, como. Y, ¿no es cierto? Acá inclusive varían las dos, porque dice, dice camó. A veces se dice quemó, según en qué uso se usa la vocal E. Pero en este caso es camó y se añade, digamos así, el pronombre personal, camoja, o sea, como tú. Mi camoja, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Quién como tú? Se dan cuenta que en el hebreo no tenemos, respecto del castellano digo, el problema que tenemos con el inglés, que el inglés a lo mejor ordena de otra manera sustantivos y adjetivos, ¿no es cierto? En hebreo es bastante similar al castellano, o sea, los ordenamos de la misma manera. Bien, entonces, mi camoja. Y dice ba elim. Acá podría ser be elim o ba elim. Al decir ba elim está hablando de cierto y determinado grupo en especial, porque une el be, que significa en o entre, y el ja, el artículo, los. No dice entre poderosos, sino dice entre los poderosos, ¿sí? Y finalmente tenemos el nombre del Eterno, ¿verdad? Ahí lo tenemos sin vocales. La siguiente parte del verso dice, repite, mi camoja, ¿sí? Nedar, ¿qué significa nedar? Magnífico. Ba kodesh, de nuevo, no dice en santidad, sino en la santidad, porque une be, ha, ba kodesh, ¿sí? Bien. Y por supuesto tenemos acompañadito el gráfico de los números strong que corresponden a cada término. Y termina diciendo el verso, Norá, Teilot, Ose, Pelé. O algunos dicen Felé, pero esta letrita acá al principio de la palabra, que es una P o una F, al estar al principio de la palabra se pronuncia como una P. Entonces dice Norá. Y no sé si a lo mejor ustedes se acuerdan como cuando se dice eso de los Yamim Noraim. ¿Les suena? Yamim Noraim. Se dice refiriéndose a qué días. A los 10 días que van desde la fiesta del Shofar, la fiesta de las trompetas, hasta el día de Yom Kippur. Esos 10 días se le dice Yomim Noraim. Yomim es el plural de días y Noraim significa temibles o terribles. Entonces acá que vemos la palabra Norá, ¿ven? Norá. Vamos relacionando una cosa con otra, es interesante, uno va aprendiendo y va reteniendo en la memoria. Entonces, Norá, temible o terrible, Teilot, que en la Biblia textual traducen como temible en las alabanzas. Bueno, no dice Norá be Teilot, que ahí sería para entender terrible en las alabanzas. Pero bueno, lo dejamos así, Norá ba Teilot. Y finalmente dice Ose, que este es el verbo hacer, ¿sí? Hacedor, Pelé, maravillas. Ahora bien, también nos quedamos con una duda acá, porque la palabra Pelé se ha traducido como maravillas, pero en realidad debiera ser Pelaim para ser la palabra maravillas en plural. No está en plural esa palabra. Sin embargo, bueno, lo traduce maravillas, la textual lo traduce como prodigios, ¿sí? Bien, ahora bien, vemos nosotros que acá decimos Pelé porque las vocales que tiene debajo la palabra, esos dos grupos de 3 puntitos, indican la letra E. ¿Se aprecia? La letra E. Ahora, ¿la escritura en el original tenía vocales? No. Entonces nos quedamos con una pregunta. Personalmente me quedé con una pregunta, sería un tema para investigar más allá. ¿Por qué? Porque la palabra palá significa maravilloso. Entonces podríamos decir hacedor maravilloso, llegado el caso. Y bueno, lo traemos como ejemplo. ¿Qué podría, no sé, nos queda con la duda, tal vez en original pudo haber querido decir
hacedor maravilloso. Entonces eso nos solucionaría el problema de si es plural o no plural la última palabra. ¿Se dan cuenta? Si en vez de Pelé fuera Palá, sería hacedor, en vez de hacedor, maravilla, que bueno, está bien que podemos decir en el castellano eso es una maravilla, ¿no? Pero en vez de decir hacedor maravilla, podemos decir hacedor maravilloso. ¿Sí? Bueno, son detalles lingüísticos que nos aporta el texto en hebreo. Y es interesante poder verlo así de esta manera. Porque, bueno, siempre aprendemos algo, pero al irlo analizando, nos quedamos con los que pasó en el primer grupo, que dijimos mi camoja ba elim, y que porque al traducirle algunas Biblias como, algunas traducciones como dioses y no como poderosos, quizás ocultan algo del significado de este verso. Bien, eso es lo que vamos a estar analizando un poquito durante este estudio. Entonces, ¿quién como tú entre los poderosos, oh Yahvé? Bien, ¿por qué nos preguntamos, decimos poderosos y no dioses? Bueno, después de todo, que si es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo. Ahora, estos textos le fueron dados a Moshe y él los copió como se les dijo. Entonces, nos preguntamos si será lo mismo o el Eterno tenía una intención específica al hacer eso. Porque el Eterno dice, nosotros, algunas razones, ¿por qué poderosos y no dioses? El Eterno no puede ser comparado. ¿Con qué? Con el palo, con la piedra, ni con el yeso, ni con el oro, ni con las piedras preciosas. Esos son normalmente los dioses a los que se refiere la Escritura. Son ídolos. Entonces, fíjense otra cosa, que no dice no dice qué como tú, sino quién como tú. Entonces está aludiendo a personas. Usamos el quién para personas y el qué para cosas. Pero el texto hebreo dice mi, quién, no dice ma, que correspondería a qué. Ma quemó Yahweh, dice mi camo Yahvé, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos con este pensamiento, ¿no es cierto? Que el Eterno no se compara a deidades, por eso no correspondería mucho traducir acá dioses. Bueno, fíjense lo que dice el Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no emiten sonido con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y fíjense, y cualquiera que confía en ellos. Quiere decir que queda inmovilizado, queda así, el que confía en esas cosas, ¿sí? No se puede defender de manera alguna. Y seguramente nuestro hermano José esté tomando nota de este pasaje por la respuesta que tiene que dar mañana en unas cositas que le van a preguntar. Entonces me acordé de él ahora justamente, José. Bueno, el Eterno te inspire en todo lo que diga. Salmo 115. Fíjense también lo que dice el primer mensaje a los de Corinto en el capítulo 8. Y este capítulo 8 de Corinto, que lo hemos compartido con Atuel, estaba yo haciendo el estudio y digo, lo voy a compartir a Atuel, estábamos charlando un tema. Y fíjense que estas palabras pueden resultar un poco, a veces, confusas para la gente. ¿De verdad que Shaul estaba diciendo, no importa las prohibiciones de la Torá, no importa las limitaciones de la Torá, o él se estaba refiriendo a otra cosa? Es interesante leer este capítulo 8 de Corinto y leerlo despacio. No lo vamos a estudiar hoy día, solamente vamos a traer a colación unos versos de allí. El verso 4. Dice así Shaul, Pablo, ¿verdad? En esta primera carta a los conversos, a los judíos e israelitas de Corinto. Debemos decir a los judíos mesiánicos de Corinto. Fíjense, dice, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos,
Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios, sino solamente uno. ¿Por qué decimos esto? Porque el Eterno no tiene por qué ser comparado con esas cosas, porque esas cosas nada son, dice Shaul, Pablo, ¿sí? Y dice, porque aún cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre. Ojo, de quien proceden todas las cosas. ¿Sí? Y omitimos el resto del verso, pero hay que prestarle atención a este verso en relación a esa pregunta que nos hacemos. ¿Quién es el Mashiach? Fíjense, porque dice, hay un solo Dios, el Padre. Dice, y un solo Señor, Yeshua HaMashiach. Hace una distinción aquí, Shaul, y este es un tema en el que cuando estudiemos nos tenemos que detener también en estos versos, ¿sí? Bien, pero sin embargo nos volvemos a, ¿por qué poderosos y no dioses? Porque el Eterno no se compara a las deidades humanas, porque un Dios hay y nada más, y es Él. Y un solo Eloah, un solo Elohim es Él. Bien, entonces, más bien, se está refiriendo el verso a poderosos y no a dioses. El Eterno no puede, como decimos, ser comparado con los falsos ídolos que el humano se fabrica. Al inicio de la liberación de Egipto, el Eterno anunció sobre este tema. Fíjense lo que dijo en Shemot en Éxodo, en capítulo 12, verso 12. Lo siguiente, y es durante la muerte de los primogénitos, ¿sí? Dice, y durante esa noche, yo, dice el Eterno, pasaré por medio de su malaj, ¿verdad?, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Fíjense lo que dice, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Acá no dice Elim, acá dice Elohim. Hacemos esta advertencia. Dice que Él va a ejecutar, pero dice, el Eterno contiende con dioses. Siempre hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque la intención de Yahvé no es vencer al palo, a la piedra, al oro, al yeso. No, no, no. Su intención es demostrarle al hombre que no debe confiar en esas cosas. El juicio vino sobre la confianza del hombre en lo que no lo merece. Y vamos hilando de ahí entonces el tema. ¿Quién como tú entre los que tienen poder para ayudarme? ¿Quién como tú? Porque el palo y la piedra no tienen ningún poder para ayudarme. Pero el gerente del banco que me va a dar un préstamo y tiene poder para ayudarme. Mi jefe que me va a pagar el sueldo y tiene un poder para ayudarme. El médico que me va a decir qué remedio tomar tiene un poder para ayudarme. El diputado que me va a hacer entrar a trabajar ahí en el Poder Judicial tiene un poder para ayudarme. El concejal que me va a conseguir algo en la municipalidad, el intendente que me va a dar esto, el gobernador que me va a otorgar el aumento, el presidente que nos va a eximir del impuesto a las ganancias, tienen poder para ayudarnos. Son los poderosos de este mundo. Pero dice el Eterno, ¿quién? O dice su palabra, ¿quién como el Eterno? Nadie. Y entonces nos está diciendo, sí que nos valemos muchas veces a través de estos intermediarios, pero ellos no son de quien nosotros dependemos. Siempre tengan esto. Y me han recortado el sueldo, me quedé sin trabajo. Y a veces los varones decimos, es que yo soy el proveedor en mi casa. Hermanos queridos, perdónenme que les diga, el proveedor es el Eterno, no ustedes. Ustedes, los varones o en el caso de las damas cuando trabajan, son meros intermediarios para que llegue esa provisión. Pero el que provee es Él. Siempre que se pregunten, aumentó el gas el 400%, el Eterno proveerá. Porque Él es el proveedor, no nosotros. Por supuesto que nos disponemos a usar los medios que nos va a dar.
pero Él es el que provee. Entonces nuestra seguridad no debe estar en cosas que pueden temblar. El diputado que me iba a ayudar lo mandaron a juicio y ahora ¿quién me va a ayudar? Mi jefe se enojó conmigo y no me quiere pagar el sueldo, ¿quién me va a ayudar? Entonces que nuestra confianza esté apoyada en lo único que de lo cual se puede decir, ¿quién como tú entre los poderosos, oh Yahweh? ¿Quién como tú? Nadie, nadie absolutamente. Bien, entonces, como decimos, Yahvé no contiende con los elementos, Él contiende con el espíritu humano. ¿Y saben qué? Ya desde Bereshit, de Génesis, el Eterno anunció ese contender que Él tiene, Él que hacernos entender de su verdad. Fíjense lo que dice Bereshit, Génesis capítulo 6, el verso 3, y lo vamos a traer en la traducción de la Reina Valera del año 60. Dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y no vamos a entrar ahora en el significado de estos 120 años, que es un significado precioso y profético, pero vamos, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces dos cosas. Primero, que él sí contiende con el ser humano para hacerle entender que no hay nada en lo que se pueda confiar si no es él. Y fíjense una cosa, pero él no va a contender siempre con nosotros. Así que sepamos ver el tiempo de la oportunidad. Esto es muy importante. Acérquense al Eterno ahora que Él está al alcance. ¿Sí? Que dice Juan también, enderezad las sendas, ¿sí? Enderezad las sendas, allanad el camino, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Hay un tiempo de oportunidad y hay un tiempo que ya es de no oportunidad. Por eso dice el Eterno, ¿sí?, que no contenderá por siempre con el hombre. Pero es con el hombre con el que contiende, no con los Elohim de piedra, de madera, de oro o de lo que sea. Bien, y dice, Yahvé enseña al hombre a solo confiar en él. Como un padre instruye a su hijo, el Eterno te enseña que no hay nadie como él. Y veamos, vamos a ver una historia ya en la recta final del estudio, porque esto es muy breve, pero vamos a ver una historia muy significativa en torno a esto. No es una recta larga esta, pero es recta final. De acá ya el camino, ya vamos por este punto. Fíjense, Jueces capítulos 6 y 7, la victoria de Gedeón. Fíjense cómo el Eterno le enseña al hombre, por un lado, pero también escoge de entre los hombres aquel que confía en él, aquel que tiene en su corazón ese decir, ¿quién como tú, Beelim, Mika Moja Beelim Yahweh? Él no solo que enseña, sino que también escoge. Prestemos atención a estas porciones que hemos traído de Jueces capítulo 6 y 7. Fíjense, dice el verso 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en las manos de Madián por 7 años. Fíjense, 7 años, que coincide con lo que esta semana se comentaba sobre esto de la Shemitah, los periodos de 7 años. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de Madián, los hijos de Israel prepararon guaridas y cuevas que están en los montes y los lugares fortificados. Y el verso 6 dice, así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Yahvé. Cuando estamos en dificultades, ¿qué hacemos? Voy a clamar al médico, voy a clamar al diputado, voy a clamar al intendente. No, alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. Alzaré mis ojos a lo que está por encima de mí.
pero no me voy a fijar en los montes y me diré, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo esos montes, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Eso tiene que estar hecho en nosotros carne y espíritu, esa forma de vivir. Hermanos, yo les digo, esfuércense por depositar su confianza primeramente en el Eterno. Por supuesto que nos da recursos, pero primero digan, no, el Eterno va a obrar en esto, a través de lo que Él dictamine, pero es Él el que va a obrar. Esto hace en nosotros un fruto, una vida diferente. Bien, entonces dice en el verso 11, entonces, ante ese clamor de los hijos de Israel, el ángel de Yahvé, que ya sabemos quién es el ángel de Yahvé, vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Saben lo que es el lagar? ¿Saben lo que es un lagar? ¿Sugerencias? Donde se pisan las uvas, o sea que es una pileta. ¿Y saben por qué estaba en una pileta? Estaba escondido y estaba desgranando, ¿no es cierto?, las espigas, escondido en la pileta, porque si lo veían, ya se daban cuenta que era tiempo de ir a asaltar, lo veían los madianitas, sabían que era tiempo de venir a asaltar a los israelitas, entonces se escondían, por eso estaba desgranando. Trigo, supongamos, en un lugar donde normalmente se trabaja la uva, en un lugar escondido, estaba en el lagar. Gedeón. Bien, entonces Yahvé se volvió, y se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo, Yahvé es contigo, varón fuerte y valiente. Entonces Yahvé se volvió hacia él, dice en el verso 14, y le dijo, ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no te envío yo? Bien, no vamos a entrar en los detalles del temor de Gedeón. Solamente vamos a decir que el Eterno lo mandó y que finalmente Gedeón fue. Bien. Y dice ahora en el verso 33. Entre tanto, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron a una y pasando adelante acamparon en el valle de Jezreel. Una gran multitud de madianitas, ¿sí?, para atacar y digamos así, robar la producción del trabajo de los hijos del Eterno. Igualmente, entonces el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, fíjense, el cual resonó el shofar y se juntaron los abiezreitas en pos de él. E igualmente envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se reunieron con él. ¿Se acuerdan que estudiamos que la tribu de Manasés es una de las tribus que más se multiplicó en Israel? ¿Sí? Bien, se reunieron con él. Asimismo envió mensajeros por Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales también subieron a su encuentro. Es decir, convocó Gedeón un gran ejército al mandato de Yahvé para enfrentar a los madianitas, ¿sí? Entonces, la Escritura no dice cuántos se reunieron, pero sí lo podemos deducir. Bien, ya vamos a ver si se puede. Entonces Gedeón y todo el pueblo con él madrugaron y acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos en el valle cercano al collado de Moré. ¿Saben qué significa Moré? Maestro, ¿sí? Y es el collado, un monte, el monte del maestro. Bien, verso 7:2. Y Yahvé dijo a Gedeón, el pueblo que tienes contigo es muy numeroso para que yo entregue a Madián en su mano. Fíjense la expresión del Eterno. Este recurso que tenés es demasiado para esto que vamos a hacer. Dice, no sea que Israel se enaltezca contra mí y diga, mi mano me ha salvado. ¿Se dan cuenta? El Eterno comienza a mostrar quién es Él. Tenés demasiado, yo te voy a mostrar que con menos que eso vas a vencer. Bueno,
Estamos hablando de un enemigo muy numeroso. Más adelante dice que eran como las arenas del mar. Era muchísima gente que había venido contra Israel. ¿Sí? Bien. Pregona, dice el verso 7:3, a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y tiemble, vuélvase y retírese del monte de Galaad. Y de los del pueblo se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Ven que podemos sacar cuántos habían? Había reunido Gedeón 32,000 hombres dispuestos para la batalla. Y dice que le dijo: el que tenga miedo, vuélvase. Y acá empezamos a ver que el Eterno no solamente Él quiere demostrarte que Él es el único digno de confianza, sino que Él también después, conforme a tu confianza, te va a escoger. Y quien no entienda que no hay nadie como Él, mejor que se vuelva. ¿Por qué? Porque podría debilitar a los demás. Bien, esto ¿de dónde lo se lo instruyó solamente a Gedeón? Bueno, ya vamos a ver. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque vamos a hacer un pequeño intermedio. ¿Sí? ¿Cuál es ese intermedio? Vamos a ir a mirar qué dice la Torá sobre este tema. ¿Por qué el Eterno le hizo volver persona? Fíjense lo que dice la Torá en este intermedio que vamos a ver ahora. Concretamente, vamos a ir al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 20. Fíjense lo que dice la Torá, precioso esto. Dice, verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y esto es una enseñanza para nuestra vida, a veces tenemos cosas que se nos oponen. Y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Elohim está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. Fíjense. Y será que cuando te acerques para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo. Primero, ¿quién? El Cohen, el sacerdote, fíjense. Y les dirá, o sea que esto de preparar de esta manera al ejército es un mandato de la Torá. Dice, y le dirá, oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temas, ni te acobardes, ni tiembles ante ellos, porque Yahvé, vuestro Elohim, avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para darte la victoria. ¿Esto quién lo dicen? Los Coanim, los sacerdotes. Y dice la Torá, una vez que haya hablado el sacerdote al ejército, le va a hablar entonces los oficiales del ejército. Y dirán, del ejército, sabemos que la Biblia no instruye formar un ejército, sino aquellos que son gente del pueblo que son llamados para defender a Israel cuando es necesario. Y dice, después los oficiales hablarán al pueblo, diciendo, fíjense, empieza la selección. El sacerdote dice, no teman, los motiva, el Eterno luchará por ti. Pero ahora vienen los oficiales del ejército. ¿Y qué dicen? Quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa. No sea que muera en combate y la estrene otro. Es decir, yo digo que siempre la Biblia, en la Escritura, es un tratado de psicología. Realmente, es asombroso. No es el hombre el que inventó la psicología o el análisis de lo que siente el ser humano y cómo reacciona, es el Eterno. Y entonces él dice, entrando en la gente que está ahí lista para luchar y está pensando, ay, yo que tanto que me costó construir la casa y ahora capaz que me matan acá y la va a estrenar mi cuñado que se le tengo una bronca. Y bueno, y entonces dice, mira, si vas a ir así a la batalla, vuélvete, no te sientas mal, es un mandato de la Torá. Vuelve, estrena tu casa y después estarás en condiciones de venir a luchar por tu pueblo. ¿Sí? Después le dice,
quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la vendimie otro. De nuevo, entra en los temores de cada uno. ¿Sí? Bien, dice el verso 7, quien esté comprometido con una mujer y aún no la ha poseído, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y algún otro se case con ella. Como estaba el mandato, que si moría un hermano tenía que tomar el siguiente hermano. ¡Wow! Entonces él entra en los temores de la persona. El mandamiento entra en tus temores y no te juzga, sino que te dice, vuelve tranquilo hasta que estés preparado. Pero también vemos que selecciona. Quien no tenga temor es el que irá a la batalla. Y cuando te toque emprender y escojas a tus colaboradores, esto es también tu mandato. Los que no van a arrugar, esos son los que tienes que llevar. Porque los más temerosos o los menos crecidos son los que después te van a hacer tropezar. Entonces es mejor no llevarlos. ¿Por qué? Porque el que hace la batalla es el Eterno, no nosotros. Bien, y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que, fíjense y acá está, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que pueda ser de tropiezo, mejor que todavía no esté. No es que la Escritura digamos así, condena a algunos, no, los posterga. Dice, más adelante, cuando no tengas alguna de estas situaciones, podrás participar en la defensa de tu pueblo, ¿sí? O en obedecer a la misión que el Eterno te ha dado. Bien, entonces, hecho este intermedio, volvamos a la historia de Gedeón. Y ahora entendemos por qué el Eterno le dice, los que tengan miedo, vuélvanse. Bien, y dice en el verso 3 del capítulo 7. Pregona pues a oídos del pueblo diciendo, quien tema y tiemble vuélvase y retírese del monte de Galaad. Y de los del pueblo se volvieron, como decíamos, 22,000 y quedaron 10,000. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, aún, fíjense, aún el pueblo es mucho. Haz que bajen a las aguas. ¿Esto le suena a este pasaje? Sí, todo lo hemos consentido. Haz que bajen a las aguas y te los probaré allí. Y será que de quien yo te diga, vaya esté contigo, irá contigo. Pero del que te diga, no vaya esté contigo, ese mejor que no vaya. Bien, dice en el verso 5, hizo pues que el pueblo bajara a las aguas y dijo Yahvé a Gedeón, todo el que lama las aguas con su lengua como lame el perro, lo pondrás aparte. Y asimismo, todo el que se arrodille para beber, entonces, asimismo, todo el que se arrodille para beber. O sea, un grupo y otro. El que se pone a hacer a lo mejor en 4 patitas y bebe el agua directamente así, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Directamente agachándose a tomar agua abajo, ese lo tenían que separar, ese no. En cambio, el que se arrodillaba y recoge con la mano el agua, entonces ese sí. Bueno, hay un mensaje práctico en esto. Es que los que recogían el agua son los que estaban más atentos. No bajaban la vista. ¿Se dan cuenta? No bajan la vista. No pierden, están atentos a lo que están haciendo en ese momento. El que se agacha al agua hasta tomarla abajo, pierde el horizonte de vista. No sabe lo que pasa a su alrededor. Está distraído. Pero el tema finalmente es que quedaron 300 hombres. Fíjense. Y dijo Yahvé a Gedeón, con estos, tenés razón Atuel, dice, con estos 300 hombres que han lamido, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Hay una actitud en uno y en otro que tenemos que analizar para entender este pasaje. Y que todo el pueblo se vaya cada uno a su lugar. Fíjense que de los 32,000 que habían concurrido, solo llevó a 300. Era como hoy en día militarmente sería como decir un suicidio militar. ¿Por qué? Porque el Eterno necesita, ustedes que dicen, Él necesita acaso demostrar algo, o no será más bien que Él quiere enseñarnos algo. Él no necesita demostrar su poder, pero necesita que nosotros comprendamos
que no es en nuestra fuerza y no es en nuestro poder que se alcanza a vencer. Fíjense, y dice lo siguiente en el verso 7, y dijo Yahvé a Gedeón, con estos 300 hombres que han lamido os salvaré y entregaré a Madián en tus manos, y dice el verso 12, y Madián y Amalek con todos los orientales estaban esparcidos por el valle como multitud de langostas, y sus camellos eran incontables como la arena que está a la orilla del mar. ¿Se dan cuenta? Entonces, está hablando que era una multitud incontable la que había venido, y ellos los enfrentaron con 300 hombres nada más. Bien, y entonces vamos a entender de esta manera ese llamado del Mashiach, para aquellos que dicen, ¿quién como tú, Beelín entre los poderosos, oh Yahvé? Cualquiera pues, dice el verso 32 del capítulo 10 de Mateo, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial. Y el Mashiach está hablando también de valentía, porque muchas veces, hermanos queridos, y lamentablemente, nos mimetizamos con el mundo y con sus cosas. Y a veces cada uno tiene que analizarse a sí mismo por qué está haciendo determinada cosa y por qué está escogiendo ciertas y determinadas actividades, gustos, decisiones, elecciones de vida. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tal vez si dices, esto que está haciendo todo el mundo, si yo no lo hago, voy a ser el único tonto que no lo hace. Voy a ser el único religioso que no lo hace. Tengamos cuidado a estas cosas. Que a veces para no parecer religiosos nos mimetizamos, pero en realidad hay detrás algo, un temor. Hay un momento de no estar preparados para lo que me toca afrontar. Preparado desde el punto de vista de ¿quién? Del Eterno. Porque si tienes esa actitud de estar adhiriendo a las cosas del mundo o a las cosas que nos ofrece la sociedad a cambio de muchas cosas, mucho tiempo de nuestras vidas, si elegís eso, no vas a estar atento al servicio, no vas a estar con tu mente puesta en lo que te está llamando el Eterno, sino que vas a estar más bien ocupado pareciéndote. Vas a dedicar mucho tiempo de tu vida en parecerte a lo que te está ofreciendo el montón. Y en esto tenemos que ser cuidadosos. Por eso decimos, hay que tener la valentía de dejar ciertas cosas. ¿Sí? Esto lo compartía con los jóvenes ayer, en un momento. A veces hay que ser muy valiente para dejar ciertas cosas. Porque voy a ser el único que no lo va a tener, porque todos los que conozco lo hacen. ¿Sí? Y tengamos cuidado porque eso nos expone. ¿Sí? Yo les voy a contar una anécdota. Ayer hablaba con un abogado y me comentaba que un abogado amigo de él fue a juicio y perdió el juicio y lo han condenado, un hombre ya mayor, lo han condenado a 4 años de suspensión en el ejercicio de la profesión. Y el hombre tiene 65 años, así que es como si ya le hubiesen dicho, hasta acá llega su profesión. Y nos habíamos enterado por los diarios todo de este caso, y me dice este otro abogado, ¿no? Amigo de aquel. Y me dice, lo que pasa es que lo han condenado un poco injustamente. Ajá, ¿por qué? Porque dice, porque eso que él hizo lo hacemos todos. Pero a él lo condenaron. Entonces, puede ser que hagas lo que hacen todos y eso te va a mimetizar, pero te expone a un peligro. Que cuando alguien presente acusación contra ti, por eso que después de todo lo hacen todos, el que va a quedar pegado eres tú. Entonces, animémonos, porque es sabiduría, a diferenciarnos, a estar apartados, separados, a ser diferentes, a parecer
A veces la Torah nos hace parecer raros. No es la intención del Eterno, pero es raro en relación a lo normal, quiero decir. Entonces es muy importante que tengamos presente que hay que ser valiente para diferenciarse, pero sabiendo también que eso te va a traer una ventaja, te pone a lugar seguro. Como decía José más temprano, cuando lo que decís, lo que haces, está conforme a la palabra te respalda. Cuando te salís, ya la palabra no te respalda. Y me hace acordar una broma que decía un hermano hace muchos años, decía, mira, cuando vas manejando y los ángeles te acompañan, van alrededor de tu vehículo, y cuando el semáforo está en rojo y tú sigues, los ángeles se detuvieron en el semáforo en rojo, y tú seguiste solito, quedaste expuesto. Esto tengámoslo presente como un principio de vida. La santidad no solamente es para que parezcamos bichos raros, es para protegernos. Porque ¿quién hay como el Eterno? Amén. Bueno, y les termino de leer esto. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿ven? Quedas sin respaldo. Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quedarás sin respaldo si niegas al Mesías. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. O sea que esto es para valientes, le va a costar. Porque vine para poner disensión entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto último es normal, pero digamos así que el Eterno dice, vas a tener disensión por guardar la justicia, por hacer como con sabiduría, por hacer como conviene. Vas a tener, sin duda, y los enemigos del hombre hasta serán los de su propia casa, ¿sí? El que ama a padre o madre o a sus cosas, le agregaría yo, más que a mí, no es digno de mí, ¿sí? El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No está diciendo que aborrezcas a tu padre, a tu madre, a tu hermano. No, no está diciendo eso porque a veces lo toman así. Lo que está diciendo es que si no eres capaz de confesar al Mesías delante de ellos y decir, no, es que yo creo que las cosas deben ser así, porque esto es la verdad, la justicia y la misericordia, pues si no tienes valentía para enfrentar a tus seres queridos así, no estás preparado para ir a esa batalla, de la cual la misma Torah te dice mejor, vuélvete hasta que estés preparado. No es nada malo. Quizás te falta un poquito de madurez nada más. ¿Ven? Y dice, y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, terminamos diciendo, el llamado es para los que confían. Seamos conscientes de esto, ¿sí? Para los que entienden que nada ni nadie hay como el Eterno. Bien, mi camoja, ¿quién como tú, Yahweh? Nadie. Por eso les decía, refuercen esto en su interior. ¿Quién como el Eterno? Nada ni nadie. Y eso les va a aclarar cómo actuar, cómo obrar y qué cosas elegir en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Porque como Él no hay nadie. Amén. Bien, hermanos queridos, nos hemos pasado de la hora, por eso les pido, nos ponemos de pie, oramos. Bien. Correcto, nos ponemos de pie, queridos.